Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda parte de la clase. Bueno, ahora lo que les voy a comentar es un libro que les voy a pedir que realicen un mapa conceptual que se llama La evolución de la sociedad económica, que es de William Milber y Robert Elbroner. Este libro, que nos acompañará también durante esta cátedra, particularmente hace foco en el análisis de las estructuras sociales y económicas y el avance a lo largo de la historia de la sociedad, digamos. Yo les voy a estar subiendo en el aula virtual, como le dije, los materiales y también las actividades a presentar, bueno, claramente con todas las consignas bien claras para que lo puedan hacer. Particularmente lo que les voy a solicitar sobre este libro va a ser un resumen y un mapa conceptual eh, de los capítulos 1, 2 y 3, y después también de otro, digamos, material que es de las estructuras sociales de la economía de Pierre Bourdieu, que también es un gran sociólogo que ha hecho muchos avances, digamos, en las ciencias sociales, particularmente en la sociología. Bueno, eh, vamos entonces, le voy a ir comentando sobre este libro. Particularmente inicia su contenido haciendo un análisis sobre cuál es el problema económico y cómo fueron las instituciones que fueron tratando de solucionar este problema, digamos, económico, el surgimiento de la relación entre el individuo y la sociedad, el surgimiento entre la producción y la distribución, y cuáles fueron, como le dije, las soluciones al problema, digamos, económico y algunas características puntuales de ellos. Particularmente, nosotros vamos a decir que el objetivo de la humanidad o de las sociedades humanas fue justamente lograr el bienestar material. La economía es justamente, y particularmente la sociología económica, es el estudio del proceso en el que todas las sociedades humanas eh, logran este bienestar, digamos, material. Particularmente lo que se estudia es la forma o la modalidad en lo que los seres humanos, eh, en la que los seres humanos se ganan el sustento de todos los días. Claramente, el poder, la gloria, la fe, el fanatismo, las ideas, las ideologías son los aspectos de la crónica de la humanidad que han llenado muchas páginas sobre el devenir de cada uno de estos hechos.
Si la simple búsqueda del sustento es una fuerza motriz en el destino de la humanidad, es lo que un filósofo, digamos, llamaría ese relato de los crímenes internacionales y asesinatos masivos que se anuncia como la historia de la humanidad. Esto fue escrito por un gran epistemólogo, filósofo también, Karl Popper. Y si bien es cierto que no solo de pan vive el hombre, también puede vivir sin este. Al igual que cualquier ser viviente, el hombre debe alimentarse, el ser humano debe alimentarse y la primera regla imperativa es para la continuación de la existencia. Este primer requisito no tiene tan poca importancia como parece a simple vista, porque el organismo humano no es un mecanismo muy eficiente de supervivencia. Generalmente de cada 100 calorías de alimento que consume, produce solo alrededor de 20 calorías de energía mecánica. Es decir, que los seres humanos producen tan solo un caballo de fuerza por hora de trabajo todos los días. Y después de esto, su cuerpo exhausto se tiene que recuperar. Y con eso, con esa fuerza que les queda, tiene que ser capaces de crear una civilización. La supervivencia es uno de los ítems centrales sobre los problemas en los que enfrenta la humanidad. Millones de seres humanos mueren por inanición, desnutrición, y también muchos cientos de millones han muerto en el pasado de en nuestra historia por este problema. Y las naciones están conscientes de lo que significa enfrentar el hambre como una condición de la vida diaria. Y es claro que la sociología, la historia, la antropología así económica debe enfocarse en el problema central de la supervivencia y en la forma en que la humanidad lo resuelve. Para la mayoría de los seres humanos que viven en el occidente, ¿sí? Eso hace que parezca que la economía está muy lejos de este problema central de la supervivencia. Parecería como que esta lucha entre la vida y la muerte está lejos del ámbito de la sociología así económica. Mucho, bueno, totalmente alejado de la realidad. Generalmente en nuestras sociedades, digamos, más modernas, es clave que no hemos sido conscientes de ese significado verdadero de que es la lucha por sobrevivir, la lucha por la existencia, ya que digamos que gran parte de nuestra sociedad fue próspera y segura en lo que tiene que ver con este aspecto de la incertidumbre de la vida, lo que es sobrevivir, alimentarse para sobrevivir. Decimos que es nuestro desamparo como individuos económicos. Y resulta curioso que a medida que los pueblos se van, cuando los estudios tienen que ver con pueblos más alejados de las sociedades modernas, vemos que la inseguridad económica del individuo se multiplica varias veces. El solitario, esquimal, el bosquimano, el campesino, indonesio, etcétera, están a veces abandonados a su propia suerte y sobreviven un tiempo considerable. Y por vivir cerca de la tierra o de sus presas de caza, un individuo así puede mantenerse vivo, al menos por un tiempo, sin ninguna ayuda. Y las comunidades de unos cuantos cientos de individuos pueden subsistir por tiempo indefinido. Y de hecho, en la actualidad, un alto porcentaje de seres humanos viven de esta manera.
en pequeñas comunidades campesinas aisladas que sobreviven virtualmente por sí mismas y tienen un contacto mínimo con el mundo exterior. Ese alto porcentaje de ser humanos sufre una gran pobreza, pero también conoce una cierta independencia económica, que de lo contrario habría desaparecido ya hace siglos. Es muy difícil imaginar en estos tiempos modernos a el individuo solitario o a la pequeña comunidad que sobrevive sin ayuda en las grandes áreas metropolitanas. La gran mayoría de los seres humanos en esta época nunca han cultivado los alimentos, cazado los animales, criado ganado, molido granos para obtener harina, y a veces hasta ni han siquiera hecho la masa con harina para preparar el pan, digamos. Ni hablemos si enfrentaran el desafío de hacer su propia ropa o de construir su propia casa, ¿no? Esto, que parecería algo tan de sentido común, nos reflexiona sobre la paradoja que cuanto más rico sea un país, mayor es la incapacidad de los habitantes promedio para sobrevivir solos y sin ayuda. Esa es una paradoja. Hay una respuesta a esta paradoja que les dije, digamos, recién, que mientras mayor es la riqueza, mayor es la inseguridad, digamos, y la incapacidad para valerse por uno mismo con la satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Y una de esas respuestas es la división del trabajo. Sobrevivimos en estos países, digamos, porque las tareas no somos capaces de hacerlas solamente nosotros, sino que lo llevan a cabo otras personas a las que pedimos ayuda. Si no podemos cultivar los alimentos, podemos comprarlos. Si no podemos cubrir nuestras necesidades solo, podemos contratar los servicios de alguien que así pueda. Y esta gran división del trabajo aumenta el potencial en gran medida, puesto que nos permite beneficiarnos de las habilidades de otra persona, así como de las nuestras. Claramente, junto con la abundancia material como la que conocemos actualmente, viene una vulnerabilidad oculta. Nuestra abundancia estará segura solo en el caso de contar con la cooperación organizada de enormes grupos de personas. De hecho, la existencia continua como un país relativamente rico comparado con la historia de hace 300, 400, 500 años atrás, se basa en la condición tácita de que el mecanismo de la organización social continúa funcionando de manera efectiva. Somos ricos no como individuos, sino como miembros de una sociedad rica, y nuestro sencillo supuesto de un abastecimiento material suficiente en realidad es solo tan confiable como los lazos que nos unen en un todo social. Así que, por muy extraño que a veces parezca, encontramos que la humanidad es la fuente de la mayor parte de nuestros problemas económicos, al menos aquello que se encuentra por encima del nivel de subsistencia. Sin duda, el problema económico en sí se deriva en última instancia de la naturaleza. ¿Cuál es el problema económico en sí? La necesidad de luchar por la existencia. Si los bienes fueran libres como el aire, la economía, al menos en uno de los sentidos de la palabra, dejaría de existir como una preocupación social. Sin embargo,
aunque el rigor de la naturaleza prepara a veces el escenario para el problema, digamos, económico con los cambios climáticos, con los tsunamis, con los huracanes, con los tornados, ¿sí? Con todas las consecuencias climáticas del impacto de las actividades del hombre, no impone las únicas limitaciones en contra de los que debe luchar la gente, puesto que la escasez no es solo culpa de la naturaleza. Claramente experimentamos poca o ninguna escasez, particularmente en base a la comparación relativa, al bienestar relativo. Gran parte de los problemas económicos tiene que ver con la comparación y el bienestar relativo entre las personas de una misma sociedad o las personas que integran esa sociedad comparado con otras sociedades. Las sociedades occidentales, particularmente en las que la posición relativa se relaciona de manera importante con la posesión de los bienes materiales, generalmente encuentra a la escasez como una experiencia psicológica que se vuelve cada vez más pronunciada conforme se adquiere mayor riqueza. Y nuestro afán o nuestro deseo de poseer los frutos de la naturaleza aumenta con mayor rapidez que nuestra capacidad para producir bienes y servicios. De esta manera, los deseos y las necesidades que la naturaleza debe satisfacer no son fijos. Y adicionalmente, decimos que la producción de la naturaleza no es constante, varía en gran medida. Y depende de qué cosa que no sea constante. Y bueno, depende de uno de los motores que hace al movimiento, que es la energía. Y también no solamente de la energía, sino también de las habilidades del ser humano. Por lo tanto, la escasez no se debe atribuir solo a la naturaleza, sino también a la naturaleza humana, en realidad. Y la economía y la sociología económica y la antropología no solo se ocupa de la insuficiencia del ambiente físico, sino también del apetito que tienen los seres humanos y de la capacidad productiva de la economía. Ahora bien, decimos, ¿cuáles son las tareas de una sociedad económica? Bueno, hay que iniciar un análisis sistemático de la economía señalando las funciones que la organización social debe llevar a cabo a fin de que se incluya la naturaleza humana en el contexto social. Una sociedad debe hacer dos cosas. Por un lado, organizar un sistema para asegurar la producción de bienes y servicios suficiente para su supervivencia. Y segundo, organizar la distribución de los frutos de su producción de modo que tenga lugar más producción. Estas dos tareas son a primera vista bastante sencillas, pero es engañoso porque la historia de la economía nos enseñó que distintas sociedades enfrentaron estos problemas centrales y lo que nos sorprende es que cuando uno estudia la mayor parte de estas maneras de poder enfrentar estos problemas fueron fracasos, que en realidad serían fracasos parciales, porque si hablamos de un fracaso total, la sociedad no habría sobrevivido, pero son fracasos parciales.
De modo que será mejor a veces tener en cuenta estas dos tareas, digamos, que les dije, a lo largo de las sociedades. Cuando hablamos de producción y de distribución, tenemos que preguntarnos qué obstáculo enfrenta una sociedad al organizar un sistema que produzca los bienes y servicios que necesita. Bueno, la naturaleza es una limitante. Pero el problema de la producción es en realidad es la aplicación de las habilidades técnicas o de ingeniería de los recursos que estén disponibles para evitar el desperdicio y utilizar ese esfuerzo social en la forma más eficaz posible. Y esto es una tarea importante para cualquier sociedad y gran parte del pensamiento económico formal está dedicado a lo que llamamos economizar. Sin embargo, esto no es el centro del problema de la producción. Mucho antes de que una sociedad se preocupe por emplear sus energías de manera económica, debe utilizarlas para llevar a cabo el proceso productivo mismo. Es decir, el problema básico de la producción es la creación de instituciones sociales que movilicen la energía del ser humano para propósitos productivos. Aquí tenemos una afirmación clave en dar una respuesta. Nosotros decíamos anteriormente que el diseño de los mecanismos de los incentivos era fundamental para que exista cooperación, para que las instituciones de alguna manera organicen la vida económica de las personas. Claramente, la creación de instituciones sociales que de alguna manera canalicen esa energía del ser humano tiene que ser de tal manera para que se generen propósitos productivos. Digamos, este problema de la producción no es solo una lucha física y técnica con la naturaleza, sino también depende de la facilidad con que un país pueda salir hacia adelante y el nivel de bienestar que alcance con un esfuerzo determinado. La movilización original del esfuerzo productivo es un desafío para la organización social. Bueno, y el éxito o el fracaso dependerá del volumen del esfuerzo humano. Hablamos del esfuerzo de la movilización, pero también tenemos otro esfuerzo, que es el esfuerzo de la distribución. Para dar trabajo a los seres humanos es solo el primer paso en la solución del problema de la producción. No solo debe ponerse a trabajar, sino que deben trabajar en el lugar adecuado para producir los bienes y servicios que la sociedad necesita. De modo que a veces, con el objetivo de asegurar una gran cantidad de esfuerzo social, las instituciones económicas de la sociedad también deben asegurar una asignación viable de ese esfuerzo social. ¿Cómo yo me garantizo que estoy canalizando los esfuerzos de la movilización hacia la continuidad de la especie humana? ¿Sí? Bueno, claramente las instituciones que surgen de la sociedad deben asegurar una asignación viable, factible y hasta, ¿por qué no, justa? Las necesidades básicas de la sociedad, particularmente de la población campesina, podríamos decir, hace muchos años, lo que eran los alimentos y las telas, por ejemplo, se producía en forma natural. Pero en una sociedad industrial, la asignación apropiada del esfuerzo se convierte en una tarea bastante complicada.
Por ejemplo, uno podría decir, bueno, hay sociedades opulentas que demandan muchos automóviles, pero no se producen de manera, digamos, natural el automóvil. Claramente, para producir uno es necesario llevar, digamos, adelante una extraordinaria variedad de tareas especiales. Hay personas que deberán que deberán producir acero, otras que van a tener que hacer caucho, otras más que deben coordinar el proceso de ensamblaje, bueno, y así. Y al igual que en el caso de la movilización del esfuerzo de la producción total, la sociedad no siempre tiene el éxito en la asignación de ese esfuerzo. Es probable que se produzcan demasiados autos o bien muy pocos autos. Un hecho aún más importante es que quizás destine la energía a la producción de artículos de lujo, mientras que muchas personas mueran de hambre. Tal vez se enfrente el desastre por la incapacidad de canalizar su esfuerzo productivo hacia áreas de importancia crucial. Estas fallas en la asignación afectan el problema de la producción, tanto como una falla para movilizar una cantidad de esfuerzo, puesto que sabemos que la sociedad debe producir no solamente bienes, sino que los bienes correctos, sino también la cuestión de la asignación nos pone en alerta sobre una conclusión aún más amplia, que nos dice que el acto de la producción por sí mismo no cubre por completo los requisitos para sobrevivir. Y eso es fundamental. El producir solamente por producir no responde a los requerimientos para la supervivencia. Porque después de producir bienes correctos, la sociedad debe distribuir esos bienes de modo que el proceso de la producción continúe. Y una vez más, por ejemplo, si comparamos a una familia de campesinos que se alimenta con su propia cosecha, el requisito de la distribución parecería muy sencillo. Pero cuando vamos más allá de la sociedad más primitiva, el problema no siempre se resuelve con facilidad. En muchos de los países más pobres de Oriente, a veces los trabajadores urbanos no pueden aportar su caballo de fuerza por hora de trabajo diario porque no reciben la producción suficiente de la sociedad para alimentarse y trabajar a toda su capacidad. Peor a veces, con frecuencia languidecen a su empleo mientras que los graneros están llenos de cereales y los ricos se quejan de la holgazanería de las masas. En la otra cara de la moneda es probable que el mecanismo de distribución fracase debido a que los incentivos que ofrece no convenzan a las personas a hacer sus tareas. Poco después del año 1917, con la Revolución Rusa, algunas fábricas se organizaron en comunas en la que desde los administradores hasta el personal de limpieza unían su salario y todos obtenían partes iguales. ¿Qué es lo que pasó? El resultado fue un alto índice de ausentismo entre los trabajadores, que antes recibían mejor salario y una baja amenazante en la producción industrial. Y no fue sino hasta que instituyeron los antiguos salarios desiguales que la producción volvió a tomar el curso anterior. Al igual que en el caso de los fracasos en el proceso de la producción, las fallas en la distribución no implican un colapso económico total. Las sociedades pueden existir con esfuerzos de producción y esfuerzos de distribución terriblemente distorsionados. Solo en contadas ocasiones la distribución inadecuada interfiere con la capacidad real de una sociedad para establecer las bases de su producción. Con mayor frecuencia, una solución inadecuada al problema de la distribución se revela en el desacuerdo social y político, que a veces conduce a una revolución.
Este es un aspecto del problema económica total, puesto que si una sociedad debe asegurar la renovación constante de materiales, debe repartir su producción de manera que mantenga no solo la capacidad, sino también la disposición de seguir trabajando. Y una vez más encontramos que el enfoque de las investigaciones económicas se dirige al estudio de las instituciones humanas, puesto que una sociedad económica viable no solo debe superar las limitaciones de la naturaleza, sino también contener y controlar la intransigencia de la naturaleza humana. ¿Cuáles son las tres soluciones al problema económico? Más allá de los problemas de la pobreza, de la desigualdad en la distribución del ingreso extrema, en la contaminación, o bueno, en nuestro país en la inflación, el científico social ve un proceso que es preciso entender antes de centrar la atención en los problemas del día a día, en los problemas de la coyuntura. Ese proceso es el mecanismo básico de la sociedad para realizar las complicadas tareas de la producción y la distribución necesarias para su propia continuidad. Pero él, el científico social, ve todavía algo más allá. Observando la diversidad de las sociedades contemporáneas y revisando el curso de la historia, la humanidad ha tenido éxito en la solución de los problemas de producción y distribución siguiendo tres caminos. Es decir, dentro de la gran diversidad de las instituciones sociales que guían y dan forma al proceso económico, el estudioso social, ¿sí?, detecta tres tipos de sistemas que, separados o combinados, permiten a la humanidad resolver su desafío económico. Estos tres importantes tipos sistémicos pueden identificarse como economías dirigidas por la tradición, la autoridad y el mercado. Es decir, estamos viendo entonces tres tipos de sistemas que permitieron a la humanidad resolver su desafío económico. La tradición, la autoridad y el mercado. La primera, que capaz digamos que es la más antigua de todos, es la forma de solucionar que utiliza a la tradición, digamos. Es el modo de organización social en el que la producción y la distribución se basan en procedimientos que se crearon en el pasado, allá distante, pero que se ratificaron en un largo proceso de ensayo, prueba, error histórico y que se mantuvieron solamente por el uso de la costumbre y las creencias. Fuerza de la costumbre y la creencia. Este tipo de sociedades que utilizan a la tradición como un mecanismo de solución al problema, digamos, económico, se basan, son muy pragmáticas. Se enfrentan al problema de la producción asignando las tareas de los padres a sus hijos. De esto, por ejemplo, una cadena hereditaria asegura que las habilidades y los empleos se transmitan de generación en generación. Este gran economista, Adam Smith, el primer gran economista, dijo que en el antiguo Egipto cada hombre estaba obligado por el principio religioso a seguir la ocupación de su papá y cometía el sacrilegio más terrible si cambiaba de actividad. Bueno, no solo en la antigüedad la tradición conservó un orden productivo dentro de la sociedad, también en la cultura occidental
hasta los siglos XV o XVI, la distribución hereditaria de las ocupaciones era la principal fuerza estabilizadora en la sociedad. Y aunque existían algunos cambios del campo a la ciudad o de una ocupación u otra, el papel que una persona tendría en la vida casi siempre quedaba determinado desde el nacimiento. A unos nacían para trabajar la tierra, otros para el comercio, y en la tierra o en el comercio seguían los pasos de la familia. Esta gran fuerza estabilizadora se encontraba en un gran ciclo repetitivo de la sociedad, asegurando que las tareas de éstas se realicen cada día en forma muy similar a cómo se llevaban a cabo en el pasado. Y la tradición no solo ofrece una solución al problema de la producción, como estuvimos hablando en la sociedad, sino que también regula el problema de la distribución. Esto también es, digamos, clave. La forma en que la tradición divide un producto social puede ser sutil y hasta ingeniosa, pero también puede ser a veces muy cruda y hasta muy severa. Pero sin importar si el producto final de la tradición va de acuerdo o no con nuestra perspectiva moral, debemos entender que es un método práctico de dividir a la producción de la sociedad. Claramente, la tradición trajo costos y generalmente se dieron más en las sociedades agrarias, digamos, primitivas o en las no industriales, además de tener una característica básica, la aceptación incuestionable del pasado, ¿sí? Por lo que no se veía, digamos, actos de rebeldía ante este mecanismo de solución. Claramente, nuestra sociedad actual no es tradicional, porque la costumbre proporciona un mecanismo poco importante para solucionar los problemas económicos actuales. Pero es importante saber una consecuencia que se deriva del mecanismo de la tradición. Su solución a los problemas de la producción y la distribución es estática. Una sociedad que sigue el camino de la tradición en la regulación de los asuntos económicos lo hace a expensas de un cambio social y económico rápido a gran escala. Es decir, la economía de una tribu de una tribu birmana, por ejemplo, permanece sin cambios en comparación con lo que era hace casi 1000 años. La gran mayoría de los pueblos que viven en sociedades tradicionales repiten en los patrones cotidianos de su vida económica gran parte de la rutina que los caracterizaba en un pasado distante. Es probable que esas sociedades progresen y decaigan, aparezcan y desaparezcan, pero son eventos externos, como ser guerra, clima, algunas cuestiones políticas, los principales responsables de su destino cambiante. En cambio, por eso es que podemos decir de que la tradición resuelve el problema económico, pero lo hace a costa del progreso económico. Una segunda institución que les nombré tenía que ver con el mando centralizado. Tiene también un linaje muy antiguo. Se trata del método de la autoridad impuesta, de un mando centralizado económico. Es una solución que se basa no tanto en perpetuar un sistema viable mediante la reproducción sin cambio de su forma, sino en la organización de un sistema que se rige por órdenes de un comandante en jefe en lo económico. Este método autoritario de control económico fue generalmente impuesto sobre las sociedades tradicionales, los faraones de Egipto, por ejemplo, ¿sí?
que daban lugar, por ejemplo, a grandiosos esfuerzos, digamos, económicos en la construcción de las pirámides. También podemos decir que este modo no es exclusivo del Antiguo Egipto, también lo vimos a lo largo de la historia en Roma, en la China medieval, ¿sí? El mando centralizado ofrece soluciones a los problemas gemelos de la producción y de la distribución. En épocas de crisis, como una guerra, una hambruna, bueno, también podríamos decir de un colapso sanitario ante un virus, paréntesis, quizás sea la única forma en que una sociedad pueda organizar su fuerza de trabajo o distribuir sus bienes de manera efectiva. Pero independientemente de su utilidad en los casos de emergencia, el mando centralizado tiene una utilidad adicional en la solución del problema económico. A diferencia de la tradición, el ejercicio del mando no tiene ningún efecto inherente que haga más lento el cambio económico. Es más, de hecho, el ejercicio de la autoridad a veces suele ser el instrumento más poderoso que tiene la sociedad para llevar a cabo un cambio económico. Esto es el ejemplo de la China, digamos, comunista, de Rusia. Una vez más, a veces incluso en la sociedad es necesario que una autoridad económica intervenga en el flujo normal de la vida económica para acelerar o para provocar cambios. Por ejemplo, que el gobierno utilice impuestos para construir una red de caminos que incorpore a una comunidad lejana en el flujo de la vida económicamente activa. Claramente, el mando económico, este segundo mecanismo que da respuesta al problema económico, que se ejerce dentro del marco de un proceso político democrático, es muy diferente del que se ejerce en una dictadura. Existe una inmensa distancia social entre un sistema fiscal controlado por un Congreso y la expropiación directa o la requisición por parte de un dictador supremo y a quien nadie se atreva a desafiar. Aunque los medios son mucho severos, el mecanismo es el mismo. En ambos casos, el mando centralizado dirige el esfuerzo económico hacia los objetivos que elige una autoridad más alta. En ambos casos, interfiere con el orden de producción y distribución existente para crear uno nuevo impuesto desde arriba. Esto por sí mismo no sirve para ensalzar ni para condenar a este tipo de mando centralizado. El nuevo orden que imponen las autoridades puede ofender o agradar a nuestro sentido de justicia social o puede aumentar o disminuir la eficiencia económica de la sociedad. Y claramente que este mando centralizado puede ser un instrumento democrático, así como o bien como una voluntad totalitaria. Y no existe ningún juicio moral implícito en el segundo de los grandes mecanismos de control. Si la tradición es el gran freno para el cambio social y económico, el mando centralizado económico puede ser a veces un gran estímulo para el cambio. Y como mecanismo para asegurar la solución exitosa del problema económico, ambos cumplen con su propósito. Tienen sus utilidades y sus desventajas. Entre ellos, que la tradición y el mando centralizado representan la mayor parte de los esfuerzos económicos de la humanidad a través de la historia por enfrentarse a su entorno. Y el tercero y último es la economía de mercado. Esta tercera solución al problema económico, una tercera forma de mantener patrones de producción y distribución socialmente viables. Se trata de la organización de la sociedad a través del mercado. Una organización que de manera sobresaliente permite que la sociedad asegure el abastecimiento recurriendo a un grado mínimo de tradición o de mando centralizado. Claramente, cuando hablamos de economía de mercado, fue nuestra primera parte
la clase, que hablábamos de la ley de la oferta y la demanda, de los sistemas de precios, sistemas de cooperación, de especialización, etc. La economía, como la que nosotros tenemos en cuenta, se ocupa de todos estos problemas. Y las sociedades que dependen primordialmente de la tradición para solucionar sus problemas económicos son menos interesantes para el economista profesional que para el antropólogo cultural o el sociólogo. Y las sociedades que resuelven sus problemas, sobre todo mediante el ejercicio del mando centralizado, ofrecen interrogantes económicos interesantes. Por ejemplo, el estudio de la economía política, del ejercicio del poder. Ahora, una sociedad organizada por el proceso de mercado le resulta de mucho interés a los profesionales de las ciencias económicas. Muchos de los problemas que enfrenta nuestro país tiene que ver a veces con aciertos o con errores del sistema de mercado. Y precisamente debido a que nuestros problemas contemporáneos surgen a menudo de las operaciones de mercado. Una sociedad de mercado no resulta evidente que incluso los problemas más sencillos de producción y distribución se solucionen mediante la libre interacción de los individuos. Como tampoco no es claro de qué manera y hasta qué grado debemos culpar al mecanismo de mercado por los males de la sociedad, ya que después de todo también encontramos pobreza, desigualdad en la distribución y contaminación en las economías que no son de mercado. También vemos eso. Por lo que el objetivo de nuestra cátedra, y con esto voy a ir cerrando, va a ser justamente dotarles a todos ustedes de las herramientas conceptuales, de los marcos analíticos para poder estudiar, como hace mención al título de nuestra cátedra, cómo estudiar el contexto socioeconómico. Tenemos ahí economía y sociedad. Y al tener economía y sociedad también tenemos política. Economía, sociedad, política, Estado, mercado, tradición, cultura, instituciones. Son todos palabras con mucha conceptualización dentro de cada una de ellas que nos permitirá, digamos, tener mayor amplitud en nuestro análisis, no solamente para llevar, digamos, adelante nuestro ejercicio profesional, sino que también justamente para dotarnos de un espíritu crítico y reflexivo sobre la sociedad en la que estamos inmersa y más como actores protagonistas en el cambio social y económico en el devenir de nuestra historia. Es clave profundizar en estos conceptos de sociología económica, de antropología y claramente de economía política. Bueno, entonces con esto yo doy por cerrado la clase. Voy a estar subiendo, como ya les prometí, todo el material que hemos visto hoy y también ya voy a estar subiendo a uno de los materiales que daremos en la clase que viene, conjuntamente con la actividad a realizar. Ya les anticipé sobre mapas conceptuales y también sobre resúmenes que de alguna manera le va a ir facilitando la lectura que van a tener que ir dando a esta cátedra, que como les dije es humanista y que su enfoque depende del espíritu argumentativo y crítico que puedan dar de sus diversas ideas, particularmente en un enfoque plural, que ese es el objetivo máximo que tengo. Bueno, entonces con esto doy por cerrado. Si no hay ninguna pregunta,
cerramos la cátedra y bueno, y cualquier cosita yo voy a crear un foro y un chat dentro de la misma página del aula virtual. Y bueno, como también contamos con el espacio del grupo creado en WhatsApp. Profe, el tema del el trabajo este que va a dejar, va a tener fecha de entrega cuándo, más o menos. Y va a ser para el día lunes, un día El antes lunes de que viene. el lunes que viene, sí. Va a ser Porque pasa que mapas muchos de los chicos están conceptuales y presentación. rindiendo, muchos de los chicos están rindiendo, por eso la pregunta, porque muchos de los chicos la semana que viene todavía tienen mesa de examen hasta el 13, las mesas de examen. Eh, esta dinámica digamos, de trabajo va a ser optativo, digamos, no va a ser una instancia de evaluación, sino que más es una evaluación de proceso, digamos. Ya después, cuando lleguemos a las instancias de las calificaciones, yo ya le voy a ir, si les indicando, como por ejemplo un ensayo que tenga que hacer o alguna monografía, que ahí sí ya va a ir con calificación. Pero es más como una guía para poder guiarles en este proceso. Ah, bueno, perfecto. Listo, Bueno, muchas gracias. gusto. Chau, chau a Hasta luego. todos. Nos Chau. vemos. Chao.